técnicas de comunicación que podemos trabajar dentro de estos dos ámbitos, ¿no? Como les mencionaba, el público y el privado. Ya también les comentaron al inicio cuál va a ser el temario, así que tenemos para hoy preparada una sesión bastante completa. Y nada, espero que sea de su agrado, chicos. Vamos a comenzar. Ya sabemos cuál es el nombre del curso también, así que vamos a iniciar por acá, ¿ok? Vamos a empezar, chicos, con una breve preguntita. Yo les voy a compartir ahora un link por interno, por el chat, para que ustedes por ahí puedan, por favor, ir dando su respuesta, ¿ya? Y la pregunta es, cuando nosotros estamos pensando en que vamos a ser atendidos en una entidad pública o en una entidad privada, ¿qué es lo que nos imaginamos, no? ¿Cómo va a ser esta atención? ¿Cuál va a ser nuestra expectativa que vamos a generarnos nosotros para poder más o menos pues saber cómo nos va a ir en esta atención tanto privada como pública? A ver, ahí les he compartido por el chat. Hay un link que es www.menti.com para que puedan ingresar, por favor, y van a poner ahí ustedes sus respuestas de manera muy breve. ¿Qué se esperan ustedes cuando van a ser atendidos a una entidad pública o a una entidad privada, ¿no? Entiendo que aquí la mayoría lo que quiere es cuando va a ser atendido en un negocio, obviamente es pues una buena atención, ¿no? Que por ahí mínimo y lo básico que esperamos, creo todos, es que nos saluden, ¿no? Un buenos días, un buenas tardes, de repente por ahí, para que podamos en este caso nosotros poder pues por ahí al menos decir, oye, sí, me van a atender bien. O de repente, ¿qué expectativa tenemos nosotros cuando vamos a ser atendidos por parte de una de estas entidades, sea pública o sea privada? Ok, ya veo por ahí algunas respuestas, ahora les voy a presentar para que podamos todos conocer cuáles son las opciones que me han ido presentando. A ver, denme un segundito. A ver, vamos a ver por acá. ¿Cuáles son las respuestas que ustedes tienen, ¿no? ¿O qué esperan cuando ustedes van a ser atendidos en una entidad como tal? A ver, veamos. Ok, esperamos una buena información, genial. Creo que todos queremos eso, ¿no? Una buena información. Creo que cuando uno va a ser atendido, ya sea en un ámbito privado o sea en un ámbito particular, perdón, público, es lo mínimo que esperamos, ¿no? Una buena información, salir sin dudas, porque a veces cuando uno va para ser atendido por algún asesor o por alguna persona que trabaja en atención al cliente, va a veces con muchas dudas, con muchos conflictos internos, y lo que esperas es salir de esa atención lo más satisfecho posible. Ahora, la pregunta es, ¿esto se da en la realidad o no se da realmente así, ¿no? Lo que más se repite también es la palabra amabilidad, que el proceso sea rápido, ¿no? ¿Qué tan importante es este tema y este punto del tiempo? De hecho, por ahí en alguna de las diapositivas ya van a ver por ahí que les he puesto la importancia del tiempo. Para todos los clientes, lo que más les importa, y para cada uno de ustedes, inclusive para mí, y para cada uno de los presentes, lo más importante es el tiempo. Así que eso es básico. Por acá también han puesto empatía y sin ningún tipo de discriminación. Correcto, Henry, ¿no? Que es realmente por lo que se viene día a día luchando y ahí pues dando la batalla para que esto no suceda. Pero sí, como dice Carola, a veces efectivamente esto no se da. A ver, ¿qué otros puntos por acá nos han puesto? Que sea amable, que haya el respeto, ¿no? Que es básico, la cordialidad, la empatía, que va mucho más allá de la típica frase de decir, oye, sí, yo soy empático porque me pongo en los zapatos del cliente, sino que va en el hecho de entender su necesidad, su frustración, el tiempo y los recursos que involucra que un cliente, sea público o privado, se traslade hacia nuestro negocio como tal para poder ser atendido, ¿no? ¿Qué más por acá? Solidaridad, correcto. El saludo, ¿no? Que es la parte protocolar en todo negocio y que a veces falla desde ese primer momento, ¿no? Dentro de la administración, por así decirlo, hay una herramienta maravillosa que se le conoce como el Journey Map, y una de las fases que se estudia al inicio de la atención del cliente
es el saludo protocolar. ¿Qué tan importante es eso y que a veces no se da, ¿no? A veces tú vas para que te atiendan y lo primero que te dicen es sí que desea, ¿no? En lugar de decirte, hola, buenos días, mi nombre es Diana, hola, buenas tardes, ¿cómo te puedo ayudar? O bienvenido, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, ahí es algo que definitivamente, como primer momento, como primer punto, es una debilidad importantísima que se tiene en ambos sectores, sea privado o sea público, siempre persiste esta principal debilidad. Así que vamos a ir viendo cómo ir gestionando poco a poco con el pasar de las sesiones estas debilidades. A ver, por acá nos han puesto también en el chat Geraldine soluciones, ¿no? ¿Qué es lo que queremos de todas maneras? Muy bien, chicos. A ver, ¿qué más por acá? Antes de pasar a la siguiente diapositiva. Información clara, correcto, alternativas que no los hagan esperar, un buen trato, eficiencia, ¿no? La eficiencia, que es un término que lo escuchamos en nuestro día a día y a veces, inclusive me pasa a mí con mis alumnos, que les digo, chicos, de quinto, sexto ciclo, a ver, díganme, ¿qué cosa es eficiencia? ¿Qué cosa es eficacia cuando hablamos en atención al cliente? Ah, a mí es esto, lo otro, ok, pero a veces pasa que no lo tenemos súper claro, ¿no? ¿Qué cosa es eficiencia? Y para partir nosotros de entender y conocer cómo brindarle una buena atención a una persona en cualquier sector privado o público, la eficiencia es clave, ¿no? Es hacer bien las cosas en el menor tiempo posible, con los recursos necesarios y con el menor margen de error posible. Que no sucede muchas veces con la eficacia, ¿no? Porque la eficacia por ahí es como que, ah, sí, hago las cosas, cumplo, y bye bye, cliente, ¿no? Entonces, la eficiencia es una cosa mucho más completa, que si la conjugamos con la eficiencia y la eficacia, tenemos ahí la efectividad. El cliente, por acá nos pone, Henry siempre tiene la razón, siempre y cuando haya respeto de ambas partes. Correcto, ¿no? De hecho, tomo lo que Henry comenta antes de pasar a ver lo siguiente, que esta frase que es muy debatible dentro del mundo administrativo de si el cliente tiene o no la razón, y sí, dependiendo, no siempre el cliente tiene la razón, porque el cliente puede tener su razón, porque a veces se entiende bajo su contexto, ¿no? Pero no bajo el contexto de la empresa o bajo los procedimientos o políticas y protocolos de una empresa pública o privada. Entonces, la gran mayoría de veces el cliente va a querer tener su propia razón, pero cuando hay respeto en ambos lados, se puede gestionar cualquier molestia que por ahí el cliente pueda tener. Pero hay que ser conscientes, ¿no? Que vamos a encontrarnos con todo tipo de clientes. Yo tengo 33 años y me he encontrado en el mundo laboral con clientes muy buenos, clientes con todo tipo de carácter, así que ya iremos por ahí conociendo poco a poco cómo ir abordando cada uno de estos puntos que hemos ido mencionando, ¿ya? Así que, a ver, vamos a pasar a ver las diapositivas para poder continuar. A ver, vamos a ver. Me comentaban por el chat que no se me escucha bien. ¿Me confirman, por favor? Me comentó, creo que Stephanie había puesto que no se me escucha bien. ¿Me avisan, por favor? A ver, vamos a ver. ¿Ah? Tal vez sea por ahí algún temita de alguna señal de usted. Ok, gracias, Henry. Gracias, chicos. Genial. Ok, vamos a ver entonces. Miren, yo les he traído dos términos muy conocidos, muy por ahí tocados, por así decirlo, entre usuario y cliente, ¿ok? Vamos a ver cada uno de estos términos. ¿Quién es el usuario? De hecho, todos podemos ser usuarios, ¿ah? En cualquier momento, pero si hablamos en un sector público, hay que diferenciarlo, porque el usuario es la persona que utiliza un servicio que puede ser generalmente utilizado en un sector público. Ahora, si lo llevamos al sector privado, para no por ahí dejarlo de lado también al término usuario, puede ser que de repente yo tenga a lo mejor un crédito, supongamos, con alguna entidad financiera, con algún banco, y yo sea la que sacó el crédito. Pero de repente yo tengo que ir a pagar mi cuota y no puedo ir a pagarla. Y le digo de repente a Henry, oye, Henry, ¿sabes qué? Apóyame en ir a pagar mi cuota. Entonces Henry en ese momento va a ser usuario,
de esa entidad financiera, más no cliente, porque la cliente puedo ser yo, ¿ok? Para no dejarlo de lado ahí la parte privada. Ahora, cuando hablamos ya específicamente de un cliente como tal, ligándolo al concepto anterior que les acabo de mencionar. Entonces, ¿cuándo es un cliente? Cuando una persona compra un producto o un servicio en un sector privado. Cuando una persona tiene en ambos momentos o en ambos rubros, tú te generas una expectativa de cómo te van a atender, de cómo te van a tratar, de cómo es el servicio, si hablamos de un sector público, si hablamos de un sector privado, de cómo va a ser ese producto, de cómo van a ser de repente las garantías que me van a entregar por ese producto, ¿no? Entonces, para poder diferenciarlo, usuario normalmente se le puede relacionar con el sector público, y cliente cuando ya quieres un producto, cuando ya quieres un servicio como tal, pagando o habiendo de por medio, pues obviamente, un dinero de intercambio, ¿no? Entonces ahí podemos diferenciar estos dos términos. Ahora, ¿cuáles son otras de las principales diferencias que podamos nosotros identificar en un sector público o en un sector privado? En el sector público hay una expectativa de que yo como usuario, cuando voy a ir a ser atendido, van a cumplir mis derechos y va a haber un acceso a la información que yo necesito de manera clara. Ahora, yo leía en el chat hace un ratito, mientras ustedes me estaban dando sus respuestas en la plataforma anterior, y me decían, profesora, pero a veces eso no se da, ¿no? A veces eso no sucede. Y sí, lastimosamente esto se repite mucho más en un sector público, el hecho de que no se respeten los derechos, el hecho de que no se respete el acceso a la información clara, y vamos a ir entendiendo poco a poco el porqué de estos factores, ¿no? O por qué es que suceden lastimosamente estas faltas de cumplimiento a los derechos de las personas. Un ejemplo sencillo ahí que les he puesto es cuando vamos a hacer un trámite a una municipalidad. Todos tenemos el mismo derecho, siendo mayores de edad, de ir a hacer algún trámite a una municipalidad y que nos puedan dar la información que requerimos, los requisitos que necesitamos para poder hacer el trámite y el plazo de atención a nuestra solicitud, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en un sector privado? Hay una expectativa un poco más amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque en un sector privado hay un pago de por medio, porque hay un servicio de por medio, porque hay una evaluación de por medio. En el sector privado hay mucha más supervisión por parte o hacia los trabajadores sobre cómo se viene dando la atención a los clientes. Entonces, hay una expectativa muy marcada frente al sector público. En el sector privado yo me voy a esperar, o de repente ustedes se puedan esperar, una expectativa de rapidez, ¿no? De calidad de producto y de satisfacción de personal. Ejemplo, pues me voy y compro de repente a una tienda por departamento, ¿no? Me voy y compro de repente a un supermercado, voy y compro de repente a Ripley, a Sagas Falabella o a cualquier centro comercial en el cual yo sé que la atención va a ser tal vez mejor que la que yo me pueda imaginar en un sector público, ¿no? Que tiene, como hemos mencionado, sus diferencias bien marcadas, sus desafíos y sus retos, pero también tiene sus oportunidades para poder mejorar estas deficiencias que venimos identificando dentro de estos diferentes sectores. Pero por ahí, adelantándome un poquito a lo que vamos a ver después, ¿qué sucede con el sector privado, no? Porque es que hay mayor preocupación acá, porque como les comentaba, hay una supervisión de por medio. Ahora, la gran mayoría de empresas, gracias a Dios, nos preocupamos muchísimo por la experiencia del cliente, ¿no? ¿Cuál es esa sensación con la que el cliente termina después de haber sido atendido por alguno de nosotros? Lo que se busca y lo que se requiere en toda atención siempre es eso, que el cliente se vaya satisfecho, que cuando el cliente lo llamen de repente a encuestarlo, a preguntarle qué tal te pareció la atención recibida por tal persona en tal fecha,
califica por favor del 1 al 5 o califica por favor del 1 al 10, que esa calificación sea 10, que esa calificación sea 5, ¿no? Sea la más alta posible. Lo que falta, lo que tenemos como principal deficiencia es en el sector público, ese seguimiento, ¿no? Esa escucha activa de la voz del cliente, que lastimosamente poco a poco se viene implementando, pero no al mismo nivel o al mismo ritmo de un sector privado, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de poder participar en programas de escucha de activa al cliente y realmente la información que un cliente te puede dar sobre cómo se sintió, sobre la sensación que tuvo al momento de ser atendido por una persona, es importantísima, porque tú puedes a través de esa información que te da el cliente, mapear cómo mejorar esas experiencias que los clientes tienen cuando entran en contacto contigo como persona, como negocio, como marca, sea pública o sea privada. Entonces, partiendo de esto, es que los invito a que pensemos un poquito más y que digamos, oye, ok, cuando yo voy a un sector público, ¿estoy dispuesto a que me atiendan mal? ¿O estoy yendo con toda la disposición a ser atendido de una buena manera? Porque estoy en todo mi derecho de poder tener esa atención, ¿no? Y si voy a un sector privado, sucede lo mismo, inclusive con mucha más exigencia todavía. Así que es importante, chicos, entender que en ambos ámbitos, sea un ámbito privado o sea un ámbito público, lo más importante de toda la empresa siempre va a ser el cliente. El cliente debe considerarse como eje principal de un negocio, porque sin el cliente no existe la empresa. Si bien es cierto, se dice dentro de la administración, dentro del marketing, sí, el negocio existe para satisfacer las necesidades del cliente. Sí, ok, perfecto. Pero si no tienes clientes a quien satisfacerle esa necesidad, ¿qué haces? ¿A quién le vendes? ¿Quién te compra? ¿Quién te paga? ¿A quién atiendes? ¿No? ¿Quién te da esa ganancia? ¿Quién te da esa rentabilidad para tu negocio? Entonces, en un sector público sucede lo mismo, ¿no? Si tú vas y laboras y no consideras al cliente como tu eje principal, tal vez pueda que no te despidan por la corrupción, por la burocracia, por todo lo que nos podamos imaginar que exista dentro de un sector público. Pero, ¿y cómo te estás quedando tú con esa sensación, ¿no? O sea, ¿qué le estás dando a tu cliente? ¿Cómo lo estás tratando? ¿Cuál es el clima que estás generando, ¿no? Ahora, basta que una persona que está sentadita contigo frente a ti siendo atendida ve que no le estás tratando bien y la que está en colita, esperando de atrás, ve también lo mismo, escucha cómo le hablas, lógicamente cuando va a pasar a ser atendido contigo, no va a ir con una buena actitud, no va a tener una buena disposición, porque ya se genera un clima un poco complicado, un clima un poco complejo. Entonces, siempre lo más importante es entender que nuestro cliente en ambos ámbitos es nuestro eje principal, es la razón de ser del negocio, ¿no? Y es lo que siempre se dice. Desde el día uno que entré a la universidad, yo hace más de 12 años que he terminado ya la universidad, siempre te dicen en la administración, el cliente es lo más importante. En la maestría, en la que llevé, en el diplomado, en la especialización, en todo, siempre te dicen, el cliente es lo más importante. Y es así, no es porque simplemente sea algo que se romantiza o algo porque simplemente se dice porque ya no, sino porque el cliente es la razón de ser de la empresa. Porque tu producto puede ser muy bueno, porque tu servicio puede ser muy bueno, pero oye, ¿qué pasa si el cliente tú no lo tratas bien, no lo cuidas? Por más bueno que sea, lo mismo que vendes, lo mismo que ofreces, lo venden 2, 3 más. Así que el cliente se va a ir. Hay que tener súper en cuenta esto. Ahora, otro de los puntos que se repetía y que ustedes mismos me mencionaban en esta plataforma que les compartí para ver sus opiniones, ¿no? Y me decían que el tiempo, uno de los factores importantes que debemos considerar para nuestros clientes es el tiempo, es la atención. El tiempo, como dice la diapositiva, impacta principalmente en la calidad
de atención que le damos al cliente y en qué tan satisfecho mi cliente se va a ir de mi atención. Yo no voy a ir a una entidad pública a hacer un trámite sencillo para ir y demorarme 45 minutos. Yo no voy a ir a un banco a hacer una cola para demorarme 40 minutos en ir a hacer un depósito, en ir a hacer un retiro de repente o en cualquier transacción. Porque lo que más me interesa a mí y a cada uno de nosotros es el tiempo que tenemos, porque el tiempo no nos lo regalan y a veces andamos con los tiempos súper medidos. Entonces, eso es importante, entender los tiempos, ¿no? Y a veces sucede, chicos, en ambos sectores, público y privado, que a veces llegamos para que nos puedan atender y a veces vemos que no hay ni siquiera mucha cola para ser atendidos, pero vemos y llegamos y los trabajadores están a veces conversando entre ellos o están en el celular o están haciendo cualquier cosa, viendo que hay clientes que están pendientes para ser atendidos y es como que si no vieran nada y siguen en lo suyo y después del rato, cuando un cliente empieza a quejarse, recién empiezan a llamarlos, ¿no? Entonces, eso es una constante que lastimosamente sucede en ambos sectores, públicos y privados. Tal vez en el privado podemos corregir ciertas cosas, ¿no? Porque hacemos un monitoreo, porque en mi caso, por ejemplo, revisamos cámaras, ¿no? Verificamos, evaluamos información, hacemos un seguimiento a la atención que reciben los clientes, pero en el sector privado, pues a veces no sucede, en el público, perdón, a veces no sucede eso, y el cliente o el ciudadano tiene esa expectativa o esa percepción de que va a perder su tiempo lastimosamente, ¿no? A ver, por acá Henry nos pone, si se pierde un cliente por mala atención, se va a pasar la voz con las demás personas y ya le hacen mala fama a la empresa y pierdes cliente. Exacto, Henry. Muy bien lo que él acaba de decir. Es lo que él menciona, el hecho de pasar, en este caso, la voz, ¿no? Sí, porque si tú tienes una mala atención, vas a recomendarlo, sí, pero de manera negativa, para que nadie vaya a ese negocio, para que nadie vaya a ser atendido. Y a veces dices, no, en tal negocio me trataron así, o en tal negocio me trataron mal, o ni caso me hicieron y fui y perdí mi tiempo, ¿no? Entonces, y a veces el cliente se aprende hasta el nombre del trabajador. Y eso pues sí hace que uno pierda clientes, se malogra la reputación de la empresa, la imagen de la empresa, y sucede lo que Henry bien nos comenta. Y también lo menciona acá Carola, eso se da en los hospitales públicos. Sí, totalmente. Y yo le he pasado no hace no mucho, en agosto, que estuve por un tema médico internada. Y sí, o sea, lastimosamente en el hospital público el tema de los tiempos es, para no hacerles muy largo el cuento, tuve que salirme del hospital público e irme a la clínica porque si no estuviera de repente en otras condiciones ahora, ¿no? Porque sí, en el tema, sobre todo en el tema de salud, el tema de la atención y el tiempo es un factor primordial y súper ahí crítico, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver, el tercer punto que debemos entender. Debemos comprender las necesidades para generar relaciones sólidas, ¿no? Entender qué es lo que quiere el cliente, entender, a veces uno cuando ve a los clientes paraditos en la cola, ya puedes saber si el cliente está apurado, si el cliente está molesto, si el cliente está de ánimo, si está de repente el cliente malhumorado y puede ir más o menos por ahí intuyendo con qué ritmo vas a tener esa atención con el cliente. Pero a veces pues a los trabajadores no tienen esa disposición lastimosamente, igual con lo que Joana comenta que a veces lamentablemente no se elige bien a las personas para ese tipo de área, ¿no? Y se debería poner atención. Sí, lastimosamente también es un factor importante, pero todo depende, chicos, mucho de la supervisión que se da, ¿no? Yo siempre que he tenido equipos a mi cargo, a todos mis chicos los he tenido siempre, no con una supervisión encima, por así decirlo, pero sí, por ejemplo, me he tomado el tiempo de yo misma revisar cámaras para ver cómo es que atienden a los clientes, ¿no? De a veces cuando nos llegaban los resultados de las encuestas a los clientes, me reunía con los chicos y les decía, oye, ¿qué pasó? Los clientes han puesto esto en sus encuestas, han manifestado esto, ¿qué sucedió? ¿No? Si nosotros siempre repasamos protocolos, reforzamos ideas, ¿no? Entonces,
tiene que haber, como lo dice Giovanna, una supervisión constante, siempre, porque si no, lastimosamente, el ritmo se pierde. Y todo aquello, chicos, que no se controla, perdón, todo aquello a lo que no le haces seguimiento, no lo puedes controlar. Entonces, no es que simplemente uno dice, sí, tengo mi equipo a cargo o tengo mi equipo de colaboradores y ellos hacen su chamba o su trabajo, como se dice acá en Perú, y ya está. No, es un tema de control, es un tema de seguimiento, no de hostigamiento, es un tema de seguimiento. Entonces hay que tener ahí, exacto, una verdadera cultura al cliente, que eso se forma, ¿no? No es que te nace así nada más, sino que, bueno, te nace y se forma, ¿no? Porque hay gente a la que sí le gusta, hay gente a la que no tanto, y gente a la que va descubriendo en el camino que le gusta esto, pero sí tiene que haber una verdadera cultura de servicio para el cliente en ambos sectores. Coincidimos todos, creo que sí, en el sector público hay mayor deficiencia, ¿no? Pero es entender las necesidades de mi cliente, ¿no? Que mi cliente o usuario, por así decirlo, si hablamos del sector público, no quiere pues perder su tiempo, no quiere ser mal atendido, no quiere ser discriminado, por Dios, a esas alturas del mundo en el que nos encontramos, ¿no? Y seguimos viendo lastimosamente a veces escenas discriminatorias que suceden lastimosamente y hay que tomar control sobre esto, ¿no? Entonces hay que entender estos tres puntos, porque si bien es cierto, tenemos diferentes tipos de personas, diferentes culturas, ¿no? Diferentes contextos, diferentes realidades a las que tenemos que adaptarnos nosotros. El cliente no se va a adaptar a nosotros, porque el cliente no conoce muchas veces la parte interna del negocio. Por ello es que nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, a los clientes. Y hay que partir entendiendo primero eso, ¿no? Para poder generar esa buena atención en los clientes. A ver, ya lo hemos hablado hace un ratito, ¿no? Pero así de manera general, chicos. ¿Cuáles son las principales deficiencias que podemos identificar en un sector público? A ver, por ahí, de repente en el chat alguien se anima a darnos sus ideas. La demora, correcto, sí, los tiempos, ¿no? Son ahí, creo que la mayoría de veces fallamos en eso, en la demora, en los tiempos. A ver, por aquí Henry dice, aunque también suceden casos que vienen clientes con un sinfín sí, de problemas y se la agarran con los trabajadores, sí, con los trabajadores de la empresa, cuando das un buen servicio y no podemos ser malcriados y buscar soluciones y apoyo con el supervisor de la tienda. Sí, sí, chicos, a veces sucede que los clientes vienen ya cargados de afuera, o sea, de otros lados, y lo primero que quieren es desquitarse con la primera persona que se encuentran al frente, y a veces son las personas que trabajan en la atención al cliente. ¿Qué queda? Paciencia y buen humor, ¿no? Como yo he pasado por cosas así similares y a veces ya les contaré por ahí alguna experiencia más adelante, pero así súper chiquito les cuento que una cliente tuvo una falta de respeto súper grande conmigo en algún momento hace años y recuerdo que cuando regresó para ser atendida, me pidió disculpas y mi respuesta fue, señora, mil disculpas, pero no me acuerdo qué pasó. Si en algún momento sucedió algo, no se preocupe, la verdad es que ni me acuerdo, pero obviamente yo sí me acordaba, ¿no? ¿Qué había pasado? Pero es que no podemos interiorizar a veces los problemas con los clientes, porque a veces hay que diferenciar, ¿no? Que el problema a veces no somos nosotros, sino a veces es la situación que se genera. Entonces, hay que tener ahí mucha paciencia, un buen humor a veces, exacto, no hacerlo personal, hay que gestionar ahí las emociones, porque si no, lo interiorizamos, nos lo llevamos a casa y ya luego nos malogra el día y ya nos levantamos pesados y no todo, obviamente eso se aprende con la práctica, con la experiencia, ¿no? Así que nada, hay que tener ahí mucha paciencia, como dicen ustedes. A ver, las principales deficiencias, por acá nos comentaba Katsumi, la mala paciencia, la falta de empatía, sí, eso sí, ¿no? La mala aptitud, exacto. No se hace seguimiento, una mala orientación, no hay paciencia y peor cuando son personas mayores de edad. Sí, realmente sucede esto con las personas mayores de edad, que a veces no les tienen paciencia, ¿no? Y sí eso se ve en ambos sectores, ¿ah? Exactamente la demora, ver el rostro enojado, pero como un cliente sacar una sonrisa, sí, eso es cierto, ¿no? A veces
Cuando uno va a un negocio, lo que no quiere pues es ver caras molestas, ¿no? Caras fastidiadas. Uy, no, Dios, es lo que uno menos quiere ver. Y siempre yo a veces les digo a los chicos, ¿no? Ok, una sonrisa no cuesta nada, nada. O sea, por más que un cliente se haya ido molesto contigo por algo que pasó, al cliente que sigue, olvídate, no puedes estar con una actitud pésima, sino, hola, ¿cómo está? Buenos días, mi nombre es Diana, ¿en qué la puedo ayudar? ¿No? Con todo el ánimo y toda la chispa ahí, porque si no, el ánimo se nos baja y a veces se contagia a los demás compañeros y no puede pasar eso. Ok, no saben brindar la información adecuada, correcto. Esas son las principales deficiencias que podemos identificar dentro de un sector público. Vamos a ver un poquito más. Ya vamos a ver un pequeño video, chicos, para que ustedes puedan conocer algunas de las historias que por acá les voy a compartir. A ver, denme un segundito, ahora mismo les comparto. A ver. Vamos a ver un videito súper sencillo. Aquí está. Ahí va. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Me llamo Kiri. Buenas tardes. Yo fui, la verdad que con buena energía, feliz, contento. Bueno, demoraría a lo mucho 15 minutos, pues, ¿no? Pensaba que lo tenía todo planificado. Fui muy temprano, hice mi cola. Entonces tú estás alegre que ya me van a atender. En este momento no podemos atenderlo porque no es el personal a cargo. No hay sistema. Se agotó el cupo. Todavía estamos en horario de almuerzo. En este momento no puedo visualizarlo en el sistema. Es mi Falta el primer día de sello. trabajo. No Ya estamos por sabría cerrar. decirle. Haga su queja al Regrese libro más de tarde. reclamaciones. Acá no se No hay entrega cupo. eso. No se puede. Que estamos en reunión, y no voy a poder atender tu documento. Me hizo esperar tanto tiempo, más de 30, 40 minutos esperando parado ahí, para que después me diga que no me va a poder atender. No sé si será por la dinámica del trabajo, ya ni siquiera te saludan de frente. ¿Qué sigue? El que sigue, ¿no? El que sigue, no hay cupo. El que sigue, no hay cupo. O sea, llego a la puerta, ¿no? Donde no sé dónde ir, no hay señalética, nadie me indica nada. Yo tengo que buscar la información, yo tengo que descubrir cuál es el procedimiento, el trámite. Cuando va a la atención a ventanilla o algo, siempre uno saluda, ¿no? Muchas veces pasa de que no te saludan, te mandan otra ventanilla, y al final del día no has terminado de hacer nada porque te han estado, como dice, peloteando. Yo había esperado demasiado para que simplemente me digan no. Esa desesperación, esa frustración que tenía en ese momento, hasta ahora lo recuerdo. Yo ya no quiero irme al banco. Yo ya no quiero irme porque entonces uno piensa, oye, porque estoy vestida con esto, que no me quiere atender. No solo el malestar, ¿no?, que uno tiene ahí, uno que no almorcé, otro que me llamaron la atención y me tuvieron que descontar porque uno pues a la hora de salir de su refrigerio marca y si te pasas de esa hora te descuentan. Era frustrante para mí, ¿no? No poder tener la atención que requería, ¿no? Por un tema de salud, que es algo muy delicado. Mi nombre es Josefina Ñauis Bernedo. Soy promotora cultural en el Ministerio de Cultura. Mi nombre es Patricia Chávez, soy servidora pública, atiendo directamente al público en mesa de partes. Mi nombre es Mariel Armas Loarte. Yo trabajo en una entidad del Estado como asistente administrativa. Mi nombre es Héctor Ramos Amanés. Tengo varios años en diferentes entidades del Estado. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer con tal de que esto funcione.
El Estado lo que busca más bien es que todos seamos buenos ciudadanos, pero son estas fallas en el camino que hacen que uno se lleve esa percepción negativa. Que ellos te atiendan bien para que tú te vayas feliz, para que tú te lleves una buena imagen de esa entidad. Uno tiene que tratar de ponerse en el lugar del otro. Eso es lo que yo hago, ¿no? Ponerme en sus zapatos, tratarlo con paciencia, ¿no? Amablemente, lo posible con una sonrisa, darle solución a sus problemas. Porque el usuario que viene a mi ventanilla busca una solución, busca hacer un trámite, busca lograr algo, ¿no? Y yo trato de brindarle siempre una solución. Yo atiendo en la oficina de atención al ciudadano cachohablante y no te imaginas las reacciones emocionantes que yo recibo de esas personas. Comienza con el saludo Ima Taksutiki, Ima Inayam, que significa ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Ima Piyana Peikukiman, significa ¿en qué te puedo ayudar? Y yo feliz de poder atenderlos porque siento que soy un puente entre el administrado y la institución. Yo me comprometo a ser puntual, A encontrar la solución, A ser paciente. A escucharte con atención. a guiarte. A ser más profesional. A atenderte con calidad. ser empático, ayudarte, a brindarte soluciones, A ser servicial. A sonreír. A saludar y a despedirme. A ser empática. a atenderte rápido, A resolver tus preguntas. a ser tolerante, A ser amable. A brindar lo mejor de mí a los ciudadanos. Ok, a ver chicos, vamos a conversar un poquito de lo que acabamos de ver en este video. A ver, veíamos al inicio, ¿no? Y comentaban las personas cuáles eran sus principales molestias cuando iban a ser atendidos. A ver, por ahí, ¿quién me puede comentar en el chat qué es lo que manifestaban estas personas dentro de sus principales molestias cuando iban a ser atendidos por los trabajadores? ¿Quién recuerda por ahí lo que hemos escuchado en este video? Ok, la demora, muy bien. Que pasan de una ventanilla a otra, ¿no? Sí, que no saludaban, el tiempo, no saludaban, exacto. El tiempo de espera, la falta de claridad, muy bien, la mala atención, ¿no? Que después de tanto trámite y esperar la respuesta final era no, uy, sí, eso pasa también. El tiempo, que no saludaban, que hacían cola para que le digan que no hay cupo, ¿no? Había uno que mencionaba que le habían dicho, uy, es que en este momento estamos en reunión, ¿no? Vente más tarde, imposible, ¿cómo le vamos a decir? Es un cliente, imagínense, ¿no? Hasta me duele escucharlo, pero, o sea, no, es que no puede pasar, pero lastimosamente en el sector público se ven cosas y cosas, ¿ah? Se ve todo, sí. La desubicación de dónde ir haciendo el trámite, la clásica, no hay sistema, sí, olvídense. Yo que vengo y he sido formada sobre todo en un sistema bancario, en el mundo de la banca y finanzas, para nosotros, y lo tengo súper marcado aquí en la mente, es imposible decirle a un cliente, no hay sistema, porque en el sector de banca o en finanzas no le podemos decir a un cliente eso, porque estamos supeditados a cualquier multa por ahí si el cliente conoce sus derechos, porque en la banca o en las finanzas tenemos sistemas alternos para cuando no hay luz o cuando se cae la red por ahí, así que eso yo lo tengo súper marcado en mi mente. A ver, la clásica, ¿no? Que por ahí son muy invasivos con la información, sí, sí, definitivamente, ¿no? Y rescato uno de los puntos que hablaba al final una de las trabajadoras y decía, ¿no? Que ella realmente se siente esa conexión con los clientes porque ella entiende y comprende que es el nexo, que es el puente entre la empresa o entre la entidad y el cliente. Entonces, o sea, ¿a quién más van a ir los ciudadanos? ¿A quién más van a ir los clientes? Más que con aquellos representantes de la empresa, ¿no? Sea pública o sea privada. Entonces, para resumir un poquito, hablaban sobre largas colas y aquellos procesos burocráticos. Que ojo que la burocracia, administrativamente, el término no es nada malo. El término es hacer las cosas bien. Es hacer las cosas de manera correcta, en un tiempo correcto. Pero lastimosamente acá la burocracia pues se transgiversa por todo lo contrario, ¿no? De persona a persona que anda para que te sellen acá tal cosa, ok, ya te sellaron acá, te falta una firma, ve a tal persona, ok, te firmaron acá, ahora ve para tal persona, uy, no.
Es un tema bastante complejo en un sector público, ¿no? Ahora, la falta de empatía, las habilidades comunicativas, que retomo lo que una vez la chica al inicio mencionó, la falta de paciencia, la falta de filtrar bien al personal que contratamos para la atención al cliente, ¿no? Pero vuelvo y menciono la parte importante del seguimiento y el control, ¿no? La infraestructura y recursos tecnológicos obsoletos, ¿no? Que si bien es cierto, sí sucede en un sector público. En un sector privado no lo es tanto. ¿Por qué? Porque hay una mayor inversión. Pero en un sector público sí sucede lo de los recursos obsoletos, lo de los recursos todavía deficientes, que todavía todo es muy manual, no hay tanta digitalización. Pero, ¿qué sucede? Que también como país tenemos una brecha súper grande en cuanto a la cultura de la digitalización por parte de los ciudadanos, ¿no? Creo que debemos ser humanos y si no hay recursos actuales, tener más personal, exacto. Si no hay recursos actuales, lastimosamente, porque como país pues nos falta todavía regular, debería haber otro tipo de recurso, que es el recurso personal, ¿no? Que sí hace falta, que sí muchas veces sirve de muchísima ayuda para poder mejorar la atención y la percepción que recibe un cliente respecto a la calidad que quiere obtener cuando va a ser atendido. Entonces, en eso sí coincido totalmente con lo que Joana menciona. La falta de enfoque en experiencia del usuario, que lo hablamos al inicio, ¿no? Entender el eje principal de ambos sectores, públicos o privados, es la persona, es el cliente. Entonces, falta mucho todavía. Si alguno de ustedes por ahí ha tenido de repente la oportunidad de salir fuera, algún negocio, me refiero fuera del país o algo, que tiene algún problema con alguna empresa o algún negocio o algún tema de cambio, de evolución, las culturas de servicio al cliente son muy distintas a las que solemos ver normalmente en nuestro país nosotros, ¿no? Son culturas mucho más enfocadas hacia el cliente, que en Perú se viene dando, se viene luchando, pero todavía nos falta mucho, todavía en esto hay de por medio mucha viveza, por así decirlo, por parte de las marcas, por parte de los colaboradores, mucha lavada de manos, ¿no? Entonces, falta todavía mucho por esto. Ahora, ¿qué sucede también, chicos, dentro del sector público? Que hay una resistencia a la innovación, que hay una resistencia al cambio, hay una resistencia a la digitalización. Esto sí existe realmente en nuestro país. A ver, estuve en Argentina por 7 años y tienes razón, es exacto, es muy distinto todo, realmente sí lo es. Entonces, sí nos falta mucho todavía nosotros por mejorar en este aspecto. Y les comentaba el tema de la resistencia, ¿no? A la innovación. Sucede que sí hay personas dentro de un sector público y también dentro de un sector privado, pero más aún en un sector público, en el cual sí hay una resistencia al cambio, en el que no le gustan las cosas nuevas, en el cual tienen mucho miedo a lo que va a venir más adelante porque tal vez no se van a adaptar lo más pronto posible o porque es un aprendizaje nuevo o porque creen que de repente si no se adaptan van a quedar obsoletos y viene gente nueva, gente fresca y por ahí pues pueden desplazarlos, pero la idea no es esa, ¿no? La idea es que todos marchemos a un mismo nivel, es que todos marchemos hacia un solo objetivo, ¿no? Que es obviamente el crecimiento personal y profesional que se va a ver reflejado en el servicio que se le entrega a la persona, sea un ciudadano en un entorno público o sea un cliente en un entorno privado. Entonces, sí hay mucha, por ahí, divergencia en este aspecto de la digitalización en ambos sectores, ¿ah? Porque yo lo he visto también en la parte privada, que sí, que tal cual sucede. Es más, sin ir muy lejos, en pandemia, por ejemplo, deben haber acá la mayoría de chicos de Perú, porque a veces también se conectan a clases de ITEC chicos de otros países, y en Perú usamos pues el Yape, ¿no? Los que conocen acá el Yape, y en pandemia, que fue el boom, el Yape, yo recuerdo mucho que en ese entonces yo estaba laborando en Piura, estaba como jefa de banca para una entidad financiera, y recuerdo mucho que gente de la propia empresa, de mucha más edad, decía, ay, pero es que no, es que el Yape va a pasar de moda, el Yape es para los chibolos, los jóvenes, decían, no, ya en un mes, 2 meses le doy, después nadie le va a pagar bola, decía. Y miren ahora, miren cómo ha crecido tantísimo la billetera digital
que ahora no solamente hay una, también está el Plin, no solamente es el Yape y Plin, sino que está interconectado, ¿no? Entonces, realmente no tenemos por qué tener esa animadversión a poder generar un cambio con la digitalización. Hay algo que se llama el mindset, ¿no? O el open mindset, que es abrir la mente hacia lo nuevo que se nos viene, porque si no, nos quedamos obsoletos. Y lo que se busca siempre es el cambio constante, no estar fijos, ¿no? Ahí parados sobre nuestro propio eje, sino todo lo contrario, si no, no avanzamos. Exacto, ahora es muy popular, pero más que popularidad, ahora se ha convertido ya en una necesidad inclusive para muchos negocios, ¿no? Entonces, exacto, la mejora continua, que es parte de... Ujú. Pero aquí nos pone Iván, exacto, es tan bonito el buen servicio al cliente, ver que las personas se van contentas, esa debe ser la meta, sí, ver que regresan a buscarte y quieren que tú los atiendas, exacto, excelente, y me quedo con eso, ¿no? Porque es realmente importantísimo lo que ella nos menciona, el hecho de buscar ese gusto por el cliente, que a veces uno se siente, chicos, hasta recontra bien cuando un cliente ya te reconoce hasta por tu nombre, ¿no? Y espera que tú lo puedas atender, espera por más que... Me ha pasado, por eso lo menciono, que a veces cuando esperas que tú estás ocupada, y a veces he visto que los clientes dicen, no, es que voy a esperar que me atienda la señorita, porque ya sé cómo ella me atiende, ¿no? Y uno realmente se siente bien. Entonces, cuando uno le encuentra ese gusto, pero que ese gusto obviamente viene acompañado porque tú sabes que haces bien las cosas, ¿no? Porque sabes que realmente le das a la persona lo que necesita. Hay que entender que somos personas atendiendo personas. No somos personas, chicos, atendiendo un trámite, atendiendo una venta, un depósito, si estamos en un banco, vendiéndole un crédito, vendiéndole un zapato, no, sino que somos personas atendiendo personas, y desde ahí hay que partir comprendiendo esto, que en palabras suena sencillo, pero interiorizarlo no tanto, no lo es tanto, ¿no? Porque es un tema de ir culturizándose poco a poco en este enfoque de servicio al cliente. Ahora también las entidades bancarias dan la posibilidad de agendar una cita para la atención al cliente sin necesidad de hacer colas para obtener un ticket de atención. Exacto, sí. Definitivamente las entidades ahora, por ejemplo, se han digitalizado, y a través de los aplicativos móviles de las entidades financieras, tú puedes agendar citas para que puedas por ahí, inclusive ya no tener los tiempos de espera tan largos dentro de una oficina, ¿no? Sino que llegas ya a tu cita y te van a atender en el momento que obviamente has pactado. Entonces también es un punto ahí a favor que se tiene. Vamos a ver qué otros puntos por acá les he traído. A ver, la falta de transparencia, la falta de ética, ¿no? Que es uno de los puntos que sí también tenemos por ahí dentro del sector público. También pasa en el sector privado. Ojo que el sector privado no es tampoco, pues, todo oro, brillos y destellos, sino que también tiene ahí sus falencias, ¿no? A ver, esto pasa en la RENIEC, que uno busca que nos atiendan alguien que hace su trabajo excelente, tanto así que dejamos pasar a las demás hasta llegar con ella. Sí, de todas maneras, sucede que a veces dejamos pasar a la gente hasta que le cedemos nuestra colita hasta que lleguemos a la que sabemos que nos va a atender bien, ¿no? Entonces sí sucede. A veces es un círculo, si la empresa trata bien a sus trabajadores, eso, sí, tal cual. De hecho, Remy, yo siempre menciono que es como un triangulito, ¿no? Tenemos a la empresa, al colaborador o al trabajador y al cliente. Pero para que todo este efecto sea positivo en el cliente, tiene que haber definitivamente una buena afinidad entre la empresa y cliente, entre la empresa y colaborador y empresa, porque si no, el cliente lo va a percibir. A veces el cliente dice, de repente pues ni le pagan bien, o de repente pues sí, el trato no es el mejor, ¿no? O de repente los exigen bastante, ¿no? Pero tiene que haber un cuidado mutuo entre la empresa y el colaborador y viceversa, ¿no? Tiene que haber un clima laboral muy bueno también para que esto funcione.
Pero todo parte, chicos, del enfoque en el servicio al cliente, porque el cliente no solamente es quien te compra, también es tu cliente interno, tu colaborador. Clientes somos dos, cliente interno y cliente externo. Cliente interno, yo como trabajador, y cliente externo, quien te compra tu producto y quien te compra tu servicio. Entonces, es principal entender también estos dos puntos. Ok, vamos muy bien, vamos muy bien. Muchísimas gracias. Vamos por aquí a continuar a ver qué más tenemos. Ok, ¿qué estrategias podemos plantear para poder mejorar de manera continua el sector público? A ver, tenemos digitalizar los servicios, ¿no? Que es incentivar en este caso el uso de plataformas que simplifiquen los trámites. Pero no es que simplemente pues yo le voy a decir a mi cliente, mira, ve y hazlo en la página web y ya está, ¿no? O no le voy a decir a mi cliente solamente, señor, señorita, señora, pero ese trámite se lo puede hacer en la página, ¿no? De la municipalidad, o lo puede hacer a través de tal portal. Vaya y hágalo por ahí. No es simplemente eso, sino que es también culturizar al cliente, es educar al cliente, enseñarle al cliente a que también hay otras alternativas para que todo sea también mucho más rápido y mucho más eficiente y no tenga que trasladarse a lo mejor desde su casa hasta el negocio o hasta la municipalidad o entidad para hacer un trámite. Pero no es que el cliente se adivine y va a saber cómo hacerlo, ¿no? Ahí también viene un tema del trabajo ahí de hormiguita, de participar en esta educación ciudadana con el cliente, con el ciudadano como tal, enseñarle cómo hacer las cosas, ¿no? Por eso siempre es importante el cliente interno, exacto. Hay que tenerlo contento para que esto se refleje en el cliente, totalmente. Miren que lo que les mencioné ahorita, de lo de digitalización en el servicio, nos pasaba a nosotros en pandemia, ¿no? Que a veces los clientes, chicos, recuerden que los bancos éramos el principal foco de infección en pandemia, ¿no? Y nosotros no paramos ni un solo día. Y trabajábamos normal, o sea, con miedo y todo, pero seguíamos laborando, obviamente con los cuidados y todo. Pero habían clientes a los que solamente iban y decían, señorita, quiero ver cuánto tengo de saldo en mi cuenta. Iban a ventanilla o iban a plataforma, ¿no? Y yo a veces escuchaba desde la oficina, o a veces iban y decían, señorita, señor, joven, quiero ver si ya me pagaron el bono, porque recuerden que en Perú pagaban bonos, ¿no? En pandemia. Y eso el cliente lo puede ver desde el aplicativo móvil, ¿no? Lo puede ver desde la web también, desde una banca digital. Pero no es que yo le voy a decir al cliente, señor, lo invito a revisar en el aplicativo la próxima vez. No termina ahí mi trabajo, ¿no? Señor, mire, ¿qué le parece si le enseño cómo revisarlo en el aplicativo, le enseño cómo descargarlo, cómo usted pueda utilizarlo? Me acuerdo que inclusive mi equipo de trabajo nos tomamos el tiempo de preparar unos trípticos, que eran como unas guías, para repartirle a los clientes y enseñarles cómo descargar, cómo afiliarse, cómo revisar las principales operaciones que podían hacer, porque estábamos en pandemia y había gente, chicos, que a veces llegábamos a abrir la entidad financiera y la gente estaba durmiendo afuera haciendo cola y llegaban simplemente para ver saldos, para hacer movimientos muy sencillos y a veces se exponían a grandes riesgos para hacer cosas que eran simples. Entonces, no es simplemente ir y decir, ya, digitalicemos todo en el público y privado y que la gente vea cómo lo hace, no. No funciona así. Hay que enseñarle a la gente, hay que enseñarle al cliente, porque el cliente está en todo su derecho de no saber cómo hacerlo. Y es nuestra función, ¿no? Como empresa o como entidad, educarlos, enseñarles. Es muy importante también la charla de 5 minutos que las empresas dan a sus trabajadores. Sí, funciona eso, eso sí, totalmente funciona, sí. Es que también existe la desconfianza con las plataformas digitales por las estafas, que sí, eso sí es cierto, eso sí, totalmente. El principal factor por lo que la gente en nuestro país no tiende a usar muchas plataformas digitales como aplicativos móviles es eso, ¿no? El tema de la desconfianza por las estafas. De hecho, Perú es uno de los países con menor índice de consumo a nivel en comercio electrónico a nivel de toda Latinoamérica, porque en Perú pues hay mucho el tema de estafas electrónicas, ¿no? Hay mucho el tema ahí, bueno, es un temita ya que nos podemos expandir bastante, pero somos uno de los países que menor consumo digital tiene en temas electrónicos. Pero sí ayuda el hecho de la digitalización, pero tiene que venir acompañada por
la educación hacia el cliente, ¿no? Educarlo al cliente, enseñarle también. Otro punto importantísimo también es capacitar al personal, que lo hemos hablado bastante ahora en esta sesión, ¿no? Identificar cuáles son esas deficiencias, identificar cuáles son esas falencias, cuáles son esos de dolor que mi personal tiene, que percibe mi cliente, que percibe el ciudadano, que percibe el usuario en cuanto a la comunicación, en cuanto al trato, en cuanto a la resolución de problemas, para yo poder, en este caso, tomar cartas en el asunto. No despedir gente, porque eso nos encanta. Yo no puedo ir por la vida despidiendo gente hoy, mañana y pasado, ¿no? Sino que tengo que obviamente preocuparme por mejorar las habilidades, por capacitarlos, por enseñarles, por darles esa inducción al personal para que puedan comprender realmente cuál es la cultura que se busca lograr dentro de un negocio, ¿no? Así es, siempre deberían haber cursos de servicio, siempre. Aparte que los cursos de servicio te ayudan mucho, no solo como primera vez, como segunda, como tercera, sino a refrescar también, digamos, esa motivación que tienes en el trabajo, ¿no? Por darle la satisfacción al cliente de que realmente se vaya contento. Y siempre lo voy a decir, somos personas tratando personas y no nos olvidemos eso, ¿no? Porque si no, ahí se transgiversa todo, porque vemos al cliente como alguien más y no debería pasar eso. Entonces, bueno, en el sector privado pues sí se da esto con mucha más frecuencia. En el sector público, ¿qué hace falta? El seguimiento, ¿qué hace falta? La supervisión, ¿qué hace falta? El control, ¿no? Lastimosamente. Pero que se viene luchando contra esto, ¿no? Lo que se busca siempre van a ser obviamente buenos servidores públicos, buenos colaboradores, que vengan a formar parte obviamente de este entorno laboral, ¿no? Sobre todo porque hay muchos jóvenes que se están también formando y que pues obviamente ellos quieren conocer un mundo obviamente laboral que sea positivo, ¿no? No al mundo laboral que de repente están acostumbrados a escuchar por parte de sus papás, tíos, abuelitos, ¿no? Que yo recuerdo mucho, por ejemplo, que se hablaba mucho que la comunicación en las empresas era solamente a nivel superior y no era un nivel horizontal como se habla ahora, sino todo lo contrario, ¿no? En Argentina, la mayor parte de empresas te capacitan en escucha activa y respuesta asertiva. Para los que trabajan como helpdesk, ok, como ayuda o mesa de ayuda, sí. Sí, definitivamente, o sea, el hecho de tener una comunicación asertiva, una respuesta asertiva, una escucha activa, te ayuda mucho, ¿no? Porque a veces uno lo que quiere, o cuando atiende a un cliente, lo primero que quiere lastimosamente es zafarse del cliente y a veces ni siquiera escucha bien su problema y asume o sobreentiende lo que el cliente tiene ahí como fastidio y le da cualquier respuesta simplemente por sacárselo de encima, ¿no? Y no debería pasar eso, sino todo lo contrario. Ahora, veamos algunas otras estrategias. ¿Qué podríamos plantear? Bueno, o que se viene planteando, ya, ¿no? La gestión de colas y tiempos de espera. Establecer turnos organizados o citas programadas, que alguien por ahí lo mencionó ahora en el chat, que se da en el tema de los bancos. Pero en el sector público hay un tema ahí que se viene, pues, que es muy paulatino, es muy pausado, es bastante lento. Recordemos que el sector público no tiene la misma velocidad de un sector privado, o no busca, bueno, sí busca la mejora continua, pero no al mismo nivel, lastimosamente, por todos los temas internos que ya muchos de nosotros, pues, conocemos, ¿no? Una comunicación constante, informar al usuario sobre su progreso de solicitudes vía medios digitales, ¿no? Cuando les comentaba que en algún momento he salido yo fuera del país, y cuando vas a hacer algún trámite, no hay necesidad de que tú vayas a hacerle seguimiento de manera presencial. Te llega un mensaje al teléfono sobre el estado del trámite, si está en proceso, si ya está realizado, si está para recojo tu trámite, o cómo está ese trámite. O lo puedes revisar de repente en la página web mediante un número de seguimiento, ¿no? Entonces, también se debería implementar acá. ¿Que se ha implementado? Sí, por ejemplo, ¿en dónde? En la parte del sector judicial, ¿no? Eso sí se ha implementado, pero pues es una implementación, como les comentaba, todavía paulatina. Tener detalles de atención por cualquier medio, correcto. Sí, por cualquier medio posible el cliente debería conocer o el ciudadano debería conocer
en qué estado se encuentra un trámite que esté haciendo en ambos sectores, públicos o privados. Otra estrategia que podríamos plantear o que también se viene planteando, bueno, es la retroalimentación ciudadana, ¿no? Recopilar la información. De repente ustedes se han dado cuenta de cuando van a los negocios, sea RENIEC, SUNARP, municipalidades, hay este famoso buzón de sugerencias. Pero ¿qué sucede con el buzón de sugerencias? Que a veces vamos, lo abrimos y no cae nada. No hay ni una hojita, no hay nada, ningún cliente puso ninguna sugerencia. ¿Pero por qué? Porque a veces ese buzón de sugerencias está puesto en una pared y al lado de ese buzón no hay ni un papel ni un lapicero. Entonces, ¿qué va a poner el cliente? ¿Con qué va a escribir? Entonces nos estamos ahí pues contradiciendo, ¿no? Entonces, ese buzón debe ir acompañado pues de un papelito, de un lapicero, para que el cliente pueda digitar, pueda escribir sus sugerencias de mejora, ¿no? Escuchar, exacto, porque también es por gusto que no ven cambios, exacto. Yo siempre digo, quejémonos, las quejas no son malas, ya lo veremos más adelante. Hay quejas y reclamos, las quejas no son malas, quejémonos, porque las quejas nos ayudan a mejorar. Si un cliente permite que lo traten mal y no se queja, le va a pasar lo mismo al siguiente cliente y le va a pasar lo mismo a su siguiente visita, porque no se quejó, porque no lo manifestó, porque la empresa, el supervisor y el jefe no identificó una oportunidad de mejora porque el ciudadano no se quejó, no habló, no manifestó. Entonces, hagámoslo, ¿no? Ya lo veremos, como les digo más adelante, diferencia entre queja y reclamo, pero no es malo. Una queja o un reclamo son oportunidades de mejora. No hay por qué tenerle miedo a esto, entonces, sino todo lo contrario. Exacto, las quejas nos ayudan para mejorar de manera continua. Entonces, sí, chicos, esta información realmente es importante porque nos ayuda a mejorar como tal, ¿no? A ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. A ver, veamos qué más tenemos. Ok, ¿cuáles son las principales deficiencias en un sector privado? A ver, ¿creen que serán las mismas que hemos venido conociendo o habrá una pequeña mejora por ahí en un sector privado? ¿Cuáles podrían ser estas principales deficiencias que podríamos identificar? ¿Qué creen ustedes? ¿Podrán ser las mismas? ¿Serán similares? ¿Qué creen? A ver, ¿cuáles podrían ser estas principales deficiencias, estos puntos de dolor que podríamos identificar dentro de un sector privado? Creo que se repiten de repente la mayoría, ¿no? Solo que no es en la misma intensidad, porque hay un tema ahí, como les contaba al inicio, pues de supervisión, ¿no? De una búsqueda de mejora siempre, pero probablemente hayan cosas que sí puedan ser muy similares. Vamos a ver un video sobre una experiencia que recibe una persona, un cliente, en un negocio particular, en un entorno privado. ¿Ok? Vamos a ver un video que es un poquito divertido para que por ahí conozcamos acerca de esta experiencia. A ver, veamos. Denme un segundito. Señor, eso no cabe ahí. Sí, deme un segundo. Es demasiado grande. Documéntela. Pasajeros con destino a Houston. Abordar por la puerta 4. Por aquí. Levante los brazos. Oiga, tengo una sortija de compromiso para mi novia en la maleta, así que no puedo abrirla aquí. ¿Podría llevarla en la mano? Oye, amigo, si no pasa por la máquina, no la subirás al avión. 531 va a Nueva York. Documéntala. Espere. Disculpe. Descuida, amigo. La recogerás en tu destino. Bienvenidos al aeropuerto de Nueva York. Por favor, recojan su equipaje en la banda que se les indicó. Disculpe, señorita. Perdieron mi maleta y adentro hay un diamante de 2 quilates. Yo no perdí nada, señor. Escriba aquí la dirección donde va a estar y la enviaremos cuando la localicemos. Pero ¿y si no? ¿Pasaré todo el fin de semana con la ropa que traigo puesta? De equipaje perdido de Atlantic American.
Para Atlantic American, nuestros clientes son primero. Tenemos una gran cantidad de llamadas. Porque su llamada es muy importante para nosotros, la responderemos en aproximadamente 27 minutos. Oprima 1 si quiere hablar con un ejecutivo. Por favor, llame en horas hábiles. ¿Eres el jefe de la música? ¿Usted es el señor Fornica? Sí. Muy bien, por favor, firme. Al fin. Gracias. Ay, ¡no! Sé que eso le dije porque eso quería, porque casualmente yo también tengo una maleta negra. Lo que ahora digo es que tal vez sea posible que la compañía de maletas, en un tonto afán por ganar algo más de dinero vendiendo mercancía, haya hecho más de una, ¿ah? No lo creo. ¿En serio? ¿No lo cree? Ajá. Oiga, Lo que voy a hacer es volver a reportar el número de ¿Sabes? su maleta. ¡No! Estoy viendo su No me firma, diga que... señor Fornica. Oiga, hágame un favor. ¿Está el supervisor? Disculpe. ¿Cómo se llama? Soy Joy, señor. Bien, quiero hablar con él. Mi supervisor Oiga. está almorzando, señor. Oiga, cuando vuelva, dígale que me llame de inmediato, ¿sí? Esto es muy importante. Claro que sí. De inmediato, ¿sí? Gaylord, ¿ese Fornica? ¿Gaylord? ¿Gaylord? Sí, soy yo. Creí que tu nombre era Greg. ¿Lo es? No es lo que dice aquí. Lo sé, es mi nombre legal, pero nadie me llama así desde el 3er grado. Es mi nombre legal, pero nadie me llama. Tienes suerte, hay espacio. Y sin la estancia en su destino, la diferencia de tarifa es de $1,137.11. ¿Quiere que le asigne un asiento? Hágalo, sí, ¿Quiere documentar alguna maleta? hágalo, sí. Llega a las 2:35. Hola. Oh, lo siento. Están abordando los de la fila 9 en adelante. Tendrá que esperar. Estoy en la fila 8. Por favor, espere. Solo es una fila, ¿no cree que podría...? Lo llamaremos en un momento. Por favor, espere. Gracias por esperar. Ahora continuaremos abordando. Abordan todas las filas restantes. Hola. Disfrute el vuelo. ¿Dónde está el fuego, no? Lo siento, señor. Tiene que documentarlo. Ya entró. No, señor. Esa maleta no No, cabe no, ahí. no, no voy a documentarla, ¿entiende? Oiga, no tiene que levantar la voz, señor. No estoy levantando la voz. Esto sería levantar la voz, ¿sí? No quiero documentar mi maleta. Y por cierto, su aerolínea no sabe documentar equipaje, ¿sí? Porque ya lo hice una vez y la perdieron. Y luego las cosas resultaron mal por su culpa, ¿sí? Puedo asegurarle que su maleta viajará a salvo debajo de la cabina con el resto. ¿Está segura? ¿Cómo sabe que mi maleta estará a salvo con el resto? ¿Ah? ¿Usted irá en persona a poner mi maleta debajo del avión? ¿Lo hará? ¿Saldrá con los esbirros cargadores y la pondrá ahí? No. ¿No? Genial. Entonces, cierre. Ok, a ver, vamos a conversar un poquito de lo que hemos visto en este video. A ver, ¿quién me puede comentar, chicos, cuáles son las principales fallas que hemos podido identificar en esta atención del cliente? Me pasó lo mismo en una aerolínea. Sí, pasa. Poca flexibilidad, exacto. ¿Qué más? A ver, ¿cuáles son las principales fallas que hemos podido identificar en esta casuística, ¿no? En que es una empresa privada, en la que se supone que hay procedimientos, que hay protocolos, ¿no? Que hay pautas para atender a un cliente. ¿Cuáles podemos? A ver,
Correcto, la falta de criterio, exacto, ¿no? Hay una falta de criterio importante, hay una mala atención, hay una falta de disposición, de actitud, ¿no? Que se alejen a sus procesos. Si bien es cierto, en el sector privado tenemos más procesos, más procedimientos, más protocolos, pero que no quiere decir, chicos, de que porque existan estos procedimientos o estos procesos, tienen que ser rígidos como tal, sino que lo que mencionaban al inicio, faltó ahí la flexibilidad, porque si se dan cuenta, hay una parte en la que va, ¿no? El cliente y le dice al señorita del counter que va a abordar el vuelo y le dice, espere su turno, estamos llamando a las filas restantes. Y no había nadie, nadie había esperando, exacto. Entonces, hacerle esperar y perder el turno simplemente pues por seguir un protocolo innecesario. Entonces, exacto, lo hacían esperar por las puras. Entonces, no podemos ser tan rígidos cuando hay un procedimiento o cuando hay un protocolo, ¿no? Si o sea, ¿se debe cumplir? Sí, pero también dónde está el criterio profesional, ¿no? ¿Dónde está la empatía? Exacto, muy bien. Entonces, el que quiero llegar con esto es que dentro del sector privado podemos encontrar algunas fallas, como por ejemplo, fallas en la promesa de marca, ¿no? La promesa de marca más importante que tienen las empresas privadas, o el sector privado en este caso, es la calidad del producto o la calidad del servicio. En este caso hubo una mala calidad de servicio, ¿no? Muy grosera, no, exacto, ahí hubo una parte que sí, en que fue grosera, no fue empática con el cliente, entonces falló definitivamente a esta promesa de marca, sobre todo cuando es un servicio. Hay una resolución insatisfactoria de las quejas y reclamos, porque a él se le perdió una maleta, no hubo una buena respuesta, no hubo una buena gestión ante su reclamo, entonces, exacto, no hubo una buena supervisión, como muy bien lo mencionan. Y al final terminó pagando el doble, exacto, por su propio equipaje, que fue por un error de la misma empresa. Entonces también, como les comento, hay fallas importantes en el sector privado. No todo podemos culparlo del sector público, sino también hay ahí sus falencias pues en nuestro sector privado. Terrible, ni más sí, ni más vuelve, ¿no? Y es más, ni bien llega a su casa un cliente así, lo que va a hacer es comentarle a papá, mamá, amigos, primos, tíos, a todo el mundo le va a querer contar lo que vivió, con tal de desfogarse y que no vuelvan a consumirle a esta empresa, ¿no? Y creo que cualquiera lo haría, ¿no? Llegaríamos a contar lo que nos pasó y recomendar para mal a esta empresa. Correcto, sí, por ahí, ni más dejo en Sky. Uy, en Sky también tiene sus cositas también ahí, ¿no? Como todo negocio, para no darle duro por ahí a la aerolínea. Entonces, ¿qué más podemos hablar? A ver, hay una dependencia de procesos automatizados, ¿no? A veces dependemos mucho del sistema, cuando también a veces se puede ayudar al cliente haciendo un tipo de gestión manual, porque hay sus excepciones. O sea, sí podemos hacer gestiones manuales que ayuden al cliente, pero a veces pues simplemente la respuesta que le damos al cliente es, lo que pasa es que son procedimientos, que son políticas, es que no podemos porque el sistema no lo permite, y ahí lo que hacemos pues a veces es lavarnos las manitos, ¿no? Y hay deficiencias también pues en la personalización de la atención a nuestros clientes. Definitivamente sí lo hay. Ahora, ¿qué estrategias podemos plantear? Lo hemos mencionado. Capacitar constantemente al cliente. Perdón, al colaborador, no al cliente. Al colaborador. Pero no termina solamente con la capacitación. Vuelvo y menciono, hay que hacer seguimiento a que si mi colaborador responde positivamente a esa capacitación, si mejoraron habilidades o no. Hay que también capacitar en uso de tecnología. A veces pasa que ponemos sistemas nuevos o ponemos sistemas un poco más avanzados o desarrollados y mi trabajador a veces se medio pierde, no sabe cómo utilizarlos porque no lo capacitaron bien o porque hubo un cambio ahí de sistema y tal vez pues no se escaló de manera completa la información. Entonces es importante también tener en cuenta esto, ¿no? Hay que estandarizar procesos. ¿A qué me refiero con esto de los procesos o de estandarizarlos? De que si a mí me tratan bien o yo recibo un buen servicio en el X negocio de Lima y tiene su sucursal X negocio en Piura, en Chiclayo, en Tumbes, en Huaraz, en donde sea,
a donde yo me vaya, me deben atender súper, hiper, mega bien si me atendieron de esa forma en la sede de Lima. Porque se entiende y se supone, entre comillas, que en un sector privado hay una estandarización de procesos, ¿no? De protocolos, que se supone que para eso están. Entonces, sí debe haber, pero hay que tener seguimiento. De hecho, una de las estrategias que más se utiliza para conocer si en todas las sucursales de un negocio está esto estandarizado y de repente alguno de ustedes lo conoce, es el famoso cliente incógnita, ¿no? Que a veces pasa que una persona que es contratada por la empresa se hace pasar por cliente para poder supervisar y conocer y ver cómo es realmente el servicio que dan los trabajadores a un cliente. Otro punto es escuchar al cliente, crear programas de lealtad, programas que puedan fidelizar al cliente, programas que podamos escucharlos a través de las encuestas, que las encuestas, si bien es cierto, son súper positivas, también tienen su debilidad, que es que la mayoría de clientes las ignora, ¿no? Porque a veces llegan por correo, o a veces te llegan por mensajito de texto, o a veces te llaman y no contestas, o no tienes tiempo para poder responderlas. Entonces, tienen ahí su lado bueno y su lado malo, ¿no? Pero, ¿de qué sirven? Sirven un montón para poder conocer la experiencia de los clientes. Ahora, ¿qué barreras de comunicación podemos identificar, chicos, en ambos sectores? Primero, hay que entender que para ofrecer y mejorar una buena atención al ciudadano en general, sea público o privado, hay que entender que hay barreras de comunicación, que hay barreras culturales, que hay dificultades que puedan dar una percepción no tan buena de la atención que nuestro cliente pueda recibir. Por acá, José nos pone escuchar y volver a preguntar hasta lograr identificar lo que el cliente desea. Excelente. Esa frase que acaba de mencionar José es una técnica que se le conoce como la técnica de la niebla, que es preguntarle al cliente y volver a preguntarle hasta que el cliente entienda y nosotros entendamos que sí hemos, valga la redundancia, entendido su consulta, ¿no? Es la banco de niebla, se conoce así esta técnica. Vamos con la primera barrera de comunicación. Hay un prejuicio, hay un estrés, hay una falta de atención, que es la barrera psicológica, que tenemos que saber que existe, que tenemos que saber que realmente nos puede afectar, pero el cliente no tiene por qué percibir que existe un estrés, que existe una falta de empatía en la atención y menos un prejuicio, porque estamos en un mundo obviamente en el que tenemos que ya romper con esos paradigmas, ¿no? De esas barreras culturales. Hay también una barrera lingüística que a veces sucede que usamos, o los trabajadores de ambos sectores usan muchos tecnicismos y al cliente hay que hablarle en facilito, en sencillito, ¿no? Sin tantas palabras técnicas porque el cliente no las va a entender. Y exacto, es un trabajo y debe ser profesional en todo momento. En todo momento debe ser profesional de la A a la Z, porque no deberíamos usar jergas, por ejemplo, ni términos que no puedan ser comprendidos tan sencillos por un cliente, sino todo lo contrario. Hay también sus barreras tecnológicas, que hablábamos al inicio y les decía, ¿no? Es un trabajo de hormiguita, de educar, de capacitar al cliente, en el que tenemos que involucrarnos también nosotros. No es que simplemente porque la empresa pone a disposición del cliente nuevas alternativas, ¿no? Por así decirlo, para poder conocer procesos o para poder poner un reclamo o para poder ser atendido, yo voy a adivinar que el cliente ya conoce todo, sino que hay también lucharla, ¿no? Mano a mano con el cliente para que también pues podamos ser parte de este cambio. Ahora, ¿qué podemos hacer para reducir estas barreras? Importancia del tono y claridad y un ritmo al hablar, ¿no? Hay que hablar, a veces vamos a un negocio y estamos, ¿qué dices? Ay, ¿me puedes hablar un poquito más alto, por favor, porque no te escucho? ¿O puedes repetirme porque no te entendí muy bien? Entonces es importante también el tono y la claridad con la que le hablamos a las personas, ¿no? Sobre todo con las personas de la tercera edad, que sí hay que ser súper claros, súper entonados con la información para poder adaptar, en este caso, nuestro mensaje
frente a la persona con la que podamos estar nosotros tratando o involucrándonos en un ambiente profesional. Hay que tener un lenguaje corporal, una postura, gestos, expresiones, ¿no? Yo no puedo decirle a un cliente, o ha pasado, ¿no? A veces que uno va a un negocio y cuando ya acabas tu compra, todo, y te dicen, que tenga un buen día, señor, o que tenga un buen día, señorita. Y a veces dan ganas de decirle, mejor tenga un buen día tú, ¿no? Porque con esa actitud que me dices, tengo un buen día, creo que el que debe tener un mejor día, creo que... Entonces, si yo le digo a alguien que tenga un buen día, debe ser acompañado, obviamente, pues, de una postura, de una expresión facial, ¿no? Con todo como tal. No pues con una mirada de enojo, una postura puesta alicaída de repente, ¿no? Sino todo lo contrario. La comunicación es 360, o sea, es verbal y es postural y es todo, ¿no? Es simplemente lo que sale en palabras y nada más. Porque se utiliza un vocabulario acorde al cliente, exacto, para poder cubrir sus expectativas. Así es, porque trabajamos con todo tipo de personas, recuerden. Ahora, ¿qué técnicas podemos poner en práctica? La escucha activa, que es algo que se menciona mucho, pero no es fácil, ¿ah? No es sencillo tener la escucha activa, es algo que se desarrolla con la práctica. Es algo que a veces tienes que aprender a hacer silencio para poder aprender a escuchar, porque no es así de sencillo. Entonces, es importante mostrar un interés genuino en lo que el cliente tiene por decirnos, ¿no? Y no es que, sí, ya sé por qué viene, señora, sí, ya, ok, no. Sino que hay que escuchar, sin interrumpir, darle el tiempo que el cliente necesita. Obviamente no un tiempo, pues, extenso, ¿no? Porque hay más gente que quiere ser atendida, pero sí un tiempo prudente, un tiempo de respeto para poder entender cuál es el malestar de las personas. ¿Qué debemos hacer? Contacto visual en todo momento. Con el cliente, contacto visual. A veces pasa que vamos y el cliente piensa, pues, que ni siquiera le estamos viendo los ojos, ¿no? Porque estamos viendo otro lado, o que ni le estamos haciendo caso porque no lo estamos mirando. Entonces, hay que usar frases como, entiendo lo que usted me menciona, para confirmar y validar la comprensión de la necesidad que mi cliente tiene. Siempre hay que validar las necesidades que mis clientes tienen, ¿no? Hay que poner en práctica la empatía, entender la necesidad, pero entenderla desde una posición genuina, ¿no? En donde realmente podamos empatizar con la persona, ¿no? Ponernos en su lugar, entender que nuestras palabras realmente van a tener importancia en lo que el cliente va a escuchar. ¿Qué debemos hacer? Usar palabras como, por ejemplo, si un cliente está fastidiado, entiendo que puede ser frustrante para usted, pero no le podemos decir a un cliente, por ejemplo, señor, cálmese, por favor. Uy, no, jamás. Lo peor que le puede decir a un cliente es, señor, cálmese, o señora, cálmese, porque al contrario, lo primero que va a hacer es molestarse aún más. Lo digo por experiencia. Entonces, mostrar disposición y ayuda. Estoy aquí para ayudarlo, ¿no? Y voy a hacer todo lo posible para poder resolver su problema lo más pronto posible. Tenga la plena certeza que estoy acá para poder ayudarlo, ¿no? ¿Qué más? A ver, comunicación clara. Para que yo pueda tener una comunicación clara, tengo que saber de lo que estoy hablando, porque no me puedo parar con un cliente o sentarme con un cliente a improvisarle la información, ¿no? Para nada, sino todo lo contrario. Debo yo conocer la información, debo saber de qué estoy hablando, sin términos que puedan ser confusos para mi cliente o que no puedan ser entendibles. ¿Qué más tengo yo que tener en cuenta? ¿Qué puedo hacer, por ejemplo? Reemplazar algunas frases, ¿no? El no puedo por lo que puedo hacer, en este caso, es por usted tal cosa, ¿no? Usar un lenguaje adaptativo al cliente, un lenguaje que realmente pueda ser adaptado a la persona, al contexto de la persona, a la realidad de la persona con la que yo tengo al frente. Por acá nos habían puesto en el chat, se utiliza un vocabulario acorde al cliente para cubrir sus expectativas. Así es, correcto, ¿no? Evitar términos muy burocráticos, ¿no? Eso, señor, vaya de acá para allá, para acá, para allá, de acá para allá, y luego viene para acá para darle recién el documento. Hacer la vida más sencilla al cliente, que eso es un tema ya de procedimientos, es un tema de flujos dentro de un negocio, ¿no? ¿Qué más? A ver, controlar las emociones, importantísimo. La inteligencia emocional.
Eso es clave, chicos, mantener la calma, la paciencia, pero sobre todo el profesionalismo, que por ahí me lo habían puesto en el chat, Joana lo había puesto, ¿no? Hay que ser siempre profesionales. Entender que el cliente va a venir con diferentes formas a veces de tratar a las personas. Entonces, por más que venga un cliente molesto, no podemos interiorizarlo como les contaba al inicio, ¿no? Sino todo lo contrario. Paciencia, calma y buen humor siempre. Tomar respiraciones profundas para evitar responder de manera impulsiva. No podemos, exacto, no podemos perder por nada del mundo el control. No podemos. No que el cliente me faltó el respeto, no podemos perder el control. No que me insultó, no podemos perder el control en ningún momento, chicos. De repente alguien por ahí dirá, no, pero ¿cómo lo voy a permitir? Es que no podemos ponernos a un nivel de esa manera con un cliente, porque nosotros, obviamente, somos imagen de un negocio, imagen de una empresa, pero sobre todo somos profesionales con capacidades, aptitudes y habilidades para poder estar desempeñando un puesto laboral y no podemos responder de tú a ningún cliente. No podemos perder el control, ¿ok? Hay que usar un tono claro, un tono calmado, respetuoso, focalizarnos en la solución, no en el conflicto. Siempre entender que el problema no es la persona, es el momento. Evitar cruzar los brazos, ¿no? O parecer que estamos desinteresados en el problema del cliente, porque si no el cliente te va a molestar mucho más todavía. Así que esto, chicos, ha sido la sesión del día de hoy. No se me vayan a ir todavía porque recuerden que hay un sorteíto al final, pero quiero que ustedes me cuenten un poquito de qué es lo que hemos aprendido el día de hoy con esta sesión que les he traído, un poco introductoria de usuario, cliente, ¿no? ¿Qué encontramos en un sector público? ¿Qué encontramos en un sector privado? Entonces, a ver, por aquí me he puesto Joana, exacto, en todo caso se llama la seguridad. Sí, si pasa algo grave realmente podemos llamar de seguridad, ¿no? Influye también la presentación personal, eso sí. La presentación de un profesional debe ser siempre a uno, ¿no? Eso sí, tiene que ser en todo momento. Entonces, chicos, ¿qué aprendimos el día de hoy? A ver, ¿quién por ahí en el chat nos puede, de manera muy cortita, resumir con sus propias palabras qué hemos visto el día de hoy? A ver, por ahí los leo mientras tomo un poquito de agüita. ¿Cómo podemos ir resumiendo un poquito de la sesión que hemos visto el día de hoy? Ok, muy bien, Thalía, ¿no? Aprendimos a tener un buen trato con el cliente sin importar nuestras emociones, correcto, ser profesionales y saber manejar emociones. Es muy importante mostrar profesionalismo, ser perceptivo, correcto, ser perceptivo sí, siempre, y cubrir las expectativas de nuestros clientes, deficiencias entre el sector público y privado, que mayormente son similares, ¿no? Ya hemos descubierto que por más que sean sectores distintos, son similares. Ponernos en el lugar del cliente, exacto. Cómo controlar nuestro carácter, tono de voz, aprendí el sector público, privado, la atención debe ser muy eficiente, exacto. Ok, muy bien, chicos. Me voy muy contenta de esta sesión. Sé que por ahí hemos participado bastante, así que se los agradezco muchísimo. No sé si, Melissa, estás por ahí, por favor, para poder darte el pase.